Para cerrar mi segundo planteamiento, hace unos días se anunció, bueno, circuló un boletín de prensa aquí en el chat de presidencia sobre COFEPRIS. Se avisaba que COFEPRIS hizo una revisión de los procedimientos de manejo a un grupo de farmacéuticas y descubrió que adentro de la propia COFEPRIS se privilegiaba a una empresa para que no tuviera competencia. La verdad me llamó la atención porque pues el comisionado, que algunas ha dicho que quizás venga aquí a hablar sobre todo este tema del manejo de las farmacéuticas, saca un boletín de prensa en el que él mismo dice: está pasando esto en mi institución que es tan delicada, que es prácticamente la policía sanitaria, es la que se encarga de determinar qué entra y qué no entra en medicamentos, que además es un producto de alto consumo. Entonces, me llamó mucho la atención el que él mismo informara que estaba ajustando reglas dentro de su institución para que no se dieran estas prácticas. Y esto viene a colación porque le he venido exponiendo a lo largo de mis intervenciones aquí en la mañanera el tema de la metadona para el tratamiento de adicciones a fentanilo. En septiembre pasado, estoy recordando lo que pasó, debido a esas intervenciones tuve una entrevista con el doctor Alejandro Schwartz, y entonces, consciente del problema que hay de que en México metadona no hemos tenido desde que se suspendió al que tiene el monopolio de los psicofármacos en México, y después empezó a volver a producirlos, pero cuadruplicó el precio. Entonces, en la entrevista con el doctor Suárez decía: es que esas cosas no las entiendo, no hay ninguna razón para que el productor nacional cuadruplique el precio, y es finalmente una protección que se le está dando. Entonces, cosas que en esa entrevista salieron fue que, uno, que se iba a hacer una importación de emergencia para la clínica de tratamiento de adicciones, que fue en diciembre. Estamos en junio y esa importación de emergencia no se ha dado, y no se ha dado por cuestiones internas dentro de la propia COFEPRIS. Posteriormente se metió un permiso más de una empresa para traer metadona a México, romper el monopolio del fabricante nacional, no porque sea malo el fabricante nacional, sino porque cuadriplica el precio. O sea, es un verdadero abuso, y es un abuso para las personas que están enfermas y que requieren este tratamiento. Una persona que ha consumido fentanilo o que ha consumido cannabinoides y que necesita la metadona para tener una vida normal, para poder trabajar, para poder convivir con su familia sin estar pensando en meterse otra dosis más, necesita metadona. Y no es justo que no haya acceso a la metadona en el país. Sí, pues vamos a pedirle, ¿no?, de nuevo a Alejandro Schwartz que venga y que explique, porque se tomaron algunas decisiones. Se descubrió que en farmacias se vendían sustancias que eran drogas, incluso se descubrió que había más consumo de ciertas medicinas, entre comillas, en zonas turísticas, que habían más farmacias que las normales, y era por que se permitía venta de ciertos fármacos que eran el equivalente a cualquier droga química, y se actuó en eso. Entonces, ya se está corrigiendo, porque también había dueños de farmacias que no sabían y ya aceptaron las nuevas reglas y
ya se quitaron las clausuras, pero sería bueno que él nos explicara. Y acerca de que adentro de la misma institución se dan casos, ¿sí? Eso también. Mucho dinero. Sí, hay que estar pendientes. Esa es una recomendación general, porque buscan a quién sobornar. Y pueden dar permisos o prohibir el uso de medicamentos, y a veces el director, incluso el secretario, ni se da cuenta. Así es. O sea, eso es recurrente, no quiero decir común, pero... Las 20 reformas constitucionales que propone López Obrador. El presidente presenta un paquete de iniciativas rumbo al tramo final de su sexenio que incluyen reducir el Congreso, revertir las últimas reformas pensionales y decidir la elección de jueces y ministros por voto popular. A 8 meses del fin de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador presentó una última batería de reformas constitucionales, una veintena de propuestas que serán discutidas en el Congreso y que aseguró están encaminadas a modificar artículos antipopulares introducidos durante el periodo neoliberal de las últimas 4 décadas. El paquete incluye revertir el sistema de pensiones basados en las AFORES, una reforma electoral destinada a reducir gastos de campaña y partidos políticos y la reducción de los diputados y senadores en el Congreso, entre otros. Las reformas constitucionales de López Obrador, punto por punto. Reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos el derecho de pensión a adultos mayores a partir de los 65 años, becas a estudiantes de familias pobres, atención médica universal gratuita, que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas, prohibir el maltrato animal, no otorgar concesiones para minería a cielo abierto, hacer respetar las zonas con escasez de agua, prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo, no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual, el salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, revertir las reformas de pensiones, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo, mejorar las condiciones de los campesinos, utilizar para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas, una nueva iniciativa de reforma electoral. Los jueces y magistrados ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por legisladores, serán electos de manera directa por el pueblo. Traspasar la Guardia Nacional a Sedena, convertir en política de Estado la austeridad republicana y eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos.